Recitamos el sutra. El Dharma es incomparablemente profundo y delicadamente sutil. Es trobarse en centenares de miles de millones de cartas. Ahora poderme ahora disfrutar, aceptar, observar, pero es ya una luz del inevitable sentido del amor. El texto de hoy es, como siempre, en los Zazenkais, un texto que tiene mucha relación con la vida cotidiana y que está evidentemente iluminado por la experiencia, por la misma, los textos mismos sagrados que configuran nuestra práctica de fe. En realidad le he llamado presencia. Presencia como percepción libre de la realidad. Hay un koan, una parte más bien de un koan de la miscelánea, que es esa colección de koans cortitos que hizo Yasutani Roshi para poder empezar una práctica con koans, que es muy significativo porque alude directamente a la presencia. Es una sentencia corta y muy decisiva. El texto de ese koan dice: el verdadero Buda está sentado en casa. Simplemente eso. ¿Qué es estar sentado en casa? En realidad es la vida. Me parece que el verbo sentado, no es un verbo de simple quietud, sino un verbo activo, tremendamente activo. Activo quiere decir que tiene un dinamismo continuo, intrínseco, que hace posible esta presencia en el camino. Estar sentado en casa es estar sentado en cada momento, sentado de forma dinámica, es decir, en la condición que toca, porque la condición nos viene dada, la vida nos viene dada, tiene diversas situaciones, relaciones, roles, virtudes, tiene de todo. La vida es así. Y no es un Buda que tenga que tener tal o cual virtud, sino que está sentado en toda la realidad, en ese dinamismo, con las luces y las sombras que acompañan la vida. El verdadero Buda está sentado en casa. Ese es el Goa. Aquí y ahora, la única raíz a la que todo vuelve, a ese ahora, es justamente nuestra práctica. Es nuestra respiración. Es la que nos vuelve a la hora. Por eso se llama inspiración y expiración. Es el ruach dicho en árabe, que significa el aliento divino. Por eso los momentos de estar sentado, desde presencia, se abre como si dijéramos un campo dinámico, un campo que va más allá de cualquier imagen estática. Es momento a momento, instante tras instante. Cuando leemos los textos o los relatos de las experiencias profundas de todos los místicos de cualquier tradición, de todos los maestros zen a través de cientos y cientos de años, siempre tratan de captar esta presencia, justo aquí, como si cada partícula de la creación está llena de esa presencia. Y es un hecho. Hay un maestro filipino que solía decir, cuando hablaba
y definía la espiritualidad zen, decía, es responder apropiadamente a la presencia divina en cada situación que encontramos, porque la creación es una partícula continua llena de Dios, decía él. El Zen está dejando que la vida dentro de nosotros nos viva plenamente. Yamada Rossi decía que no hay mayor servicio que podamos hacer en esta tierra que disminuir el ego, y para ello hemos de sentarnos en esa vida infinita que cada momento está brotando. Es hacerse cargo, decía él, de la vida, para que no dejes que la vida te viva, sino que tú vivas la vida. Y para poder vivirla hay que tener experiencia de esa realidad profunda que somos. Y esa realidad se pone de manifiesto con esa simple palabra, presencia, presencia. Y San Pablo, en la carta que hace a los romanos, les dice esa famosa frase, no soy yo quien vive, es Cristo, dice él, quien vive en mí. Y esa palabra dentro de la cultura cristiana, no es intelectual, no es algo que yo pienso, ni tan solo algo que yo siento, sino algo que soy. El verdadero Buda está sentado en casa. Es justo ahí. Bien, el maestro Eckhart nos dice, Dios, podéis ponerle el nombre que queráis, esa realidad absoluta, divina, ese ser, esa naturaleza, no se encuentra ni en el alma ni en ningún sitio. No es que agregue nada, porque tenemos una conciencia tan dualista que lo colocamos en eso, sino que es una continua presencia momento a momento. Y no te pide nada, solamente que estés justo ahí, presente. Si estás ahí, Dios está ahí. Por tanto, este tema de la presencia es un tema que nos toca muy profundamente. Es un tema que está muy unido a la manera de practicar y a la manera de ser en la vida. Y que el Zen realmente es un dedo que apunta a esta presencia, a este corazón. Permite que esta presencia se descubra todos los días y en cada momento. Porque es una experiencia desde dentro, desde nuestro centro más primordial, que se proyecta en cada situación, tal como es, sin cambiarla, con las cualidades que tiene físicas, mentales, espirituales, cada una de las situaciones de la vida. Y este Buda sentado en casa es así, tal cual. Entonces, el Teisho de hoy, a partir de este fragmento, que es el del Koan, dice, ¿cómo puedes conocer al verdadero Buda que está sentado en casa? Ese es el tema. Cada uno de nosotros nos podemos hacer esta pregunta. Porque vivimos en una sociedad cansada, hiperestimulada, superactiva, de la cual no tenemos tiempo para lo que realmente es más importante para el ser humano. Llegar a vivir la vida plenamente implica habitar la casa de cada uno. No es un lugar físico, evidentemente, aunque también lo es, ¿no? Sino íntimo. Es ese lugar en que el tiempo es nuestro, el espacio es nuestro y de nadie más. Es tu propia casa. Necesitamos, para poder habitar la casa, silencio. Sin silencio es imposible. Hay demasiado ruido fuera y a veces mucho ruido también dentro. Por lo tanto, para desarrollar esta presencia, este habitar la casa, para llevarla a plenitud,
necesitamos que ese silencio configure nuestras vidas, es decir, sea como un continuo que mantiene como una corriente subterránea, digamos, el quehacer cotidiano. La primera y la más básica de las presencias es la corporal. Tenemos un cuerpo y es a partir de ahí, de ese cuerpo, que nos manifestamos y nos presentamos en la vida. Por tanto, este silencio, esta sabiduría del cuerpo es la primera presencia. Ser humano no es lo más importante aspirar a ser inmortal. Tenemos un cuerpo, porque a lo que aspiramos no es a la inmortalidad, sino a la vida eterna. Eso sí, y esa vida eterna se cultiva a través del cuerpo mientras estamos en este mundo, porque es la realidad presente y es la que se proyecta hacia adelante en el futuro. Por lo tanto, esta presencia del cuerpo, implica en nuestras vidas tiempo, reposo, reposo para el cerebro, reposo para el psiquismo. Este silencio le logramos cuando aprendemos a conectarnos con un centro profundo nuestro de atención, de vigilancia. Evidentemente que la neurociencia nos habla del tálamo como un lugar en nuestro cerebro, pero pertenece a algo físico, fisiológico. Puede que sí, pero sobre todo a esa aspiración profunda mía de estar atento, atenta, vigilante, despierta, capaz de captar la realidad de lo que hay sin fraccionarla, como con una presencia despierta, íntima, incluso contemplativa, podría decir, que abraza y que abarca la realidad tal cual es, las cosas tal cual son. Unas son muy agradables, otras no tanto. Unas son que me ayudan, parece, y otras me dificultan, pero abraza toda la realidad. Si intentamos describir el proceso, podríamos hablar siempre del triple silencio. El primero de ellos en nuestra práctica meditativa es el silencio del cuerpo. Es como un ejercicio de inmutabilidad, por eso es importante la postura. Lo hemos de realizar con constancia, hemos de volvernos no solamente hábiles, expertos, maestros en este ejercicio de inmutabilidad del cuerpo, de quietud. La quietud del cuerpo es muscular, evidentemente, pero también es de los sentidos, de todos los sentidos. Se consigue gracias sobre todo a esa respiración consciente que me va enraizando en esa unidad interior. Es como si me va adentrando en la sim de mi conciencia, donde las olas de la superficie se serenan y llego a tocar ese ámbito profundo, ese centro primordial, eso que Teresa llama el ápice del alma. Y entonces experimento esa armonía, es una sensación de que aquí todo está bien. Es esa presencia de que está bien. Genera una disposición de ánimo, podría decir, que nos libera de el dualismo, de aquello bien, aquello mal. No, no. Me permite esa quietud que es esa corriente subterránea íntima de armonía en medio de todas las polaridades que tiene la vida. El ver realmente implica esta quietud y ocurre mucho antes de que nuestra mente razone, enjuicie, haga sus discursos, pero tiene que ser porque la respiración me ha conectado profundamente. Y entonces
esa conexión hace que todos mis sentidos se serenen. Durkheim lo llama hacer transparente la vista, el oído, las sensaciones corporales. Si se hacen transparentes, y esto es parte de mi práctica meditativa, también se hacen transparentes hacia afuera. Cuando me levanto de la sentada y me abro a la vida, entonces esta presencia corporal, con todos los sentidos receptivos, me acerca al alma de todas las cosas, no solo a la mía, sino a la de las demás realidades. La percepción empieza a ser como una experiencia de comunión con la realidad, tal cual es. Es ver la dimensión profunda del ser, de todo lo que hay. De todo, del árbol, de las plantas, de las personas, de los animales. Ese es el silencio primero. Es un silencio importante y le cultivamos en la sentada. Y le proyectamos y le mantenemos en la vida cotidiana. Pero el silencio difícil a veces en nuestra práctica es el de la mente. Aquietar la mente racional para que las ideas que tenemos no imperen sobre la vida. Lo que pensamos de la realidad no es lo que es. Sin embargo, tenemos esa costumbre de proyectar en la realidad el juicio que tenemos de ella. En el Zen hay dos palabras que se llaman munen, unso. Y al traducirlas, dice que este silencio es pensar el no pensar. Es una de las múltiples paradojas con que se definen en el Zen. Pero lo que quiere decir es que si nuestra receptividad es grande, cuando nos conectamos realmente con ese nivel profundo de nuestra conciencia, eso que se llama apertura infinita, silencio profundo, no es dual. En nosotros experimentamos que ahí, incluso en ese silencio, el universo entero se manifiesta. Sentimos que nos hacemos ilimitados. Sabemos que somos limitados. Conocemos los límites grandes, no solo físicos, mentales, emocionales, hay límites. En todo lo fenoménico hay límites. Pero en el espíritu y en la percepción somos ilimitados. En esos momentos de caer en la cuenta de ese silencio profundo, de esa contemplación que nos liga a algo que nos traspasa, que va más allá de nosotros, en esos momentos es importante saber que aunque las situaciones sean complejas, aunque haya elementos en nuestras vidas que pueden ser difíciles o que nos distorsionen, emerge una confianza que en el lenguaje de un poeta, de Rilke concretamente, dice, confiad, porque siempre hay unas manos amorosas de alguien que sujetan nuestras caídas. Es decir, ese fondo primordial de silencio de la mente entra en una intimidad que traspasa completamente las posibles dificultades, podríamos decir, o situaciones que nos tocan vivir. Pero no es porque las olvidemos, es porque las ilumina desde ahí. También hay que guardar el silencio de la voluntad, porque todos ellos en nuestra práctica nos ayudan a que la presencia en la vida sea una presencia, no simplemente una estar inconsciente, condicionado o movido por el ego, ¿no? El silencio ese de la voluntad también es importante. Imaginaros cuando nos sentamos en silencio y aparece el deseo, el apego, el querer conseguir,
el querer alcanzar, el querer dominar, el control. Esto es la voluntad. Para que esta voluntad entre en silencio es muy difícil si no es haciendo bien el ejercicio otra vez, teniendo en cuenta esa respiración consciente. Y llegamos a él a veces no solo cuando queremos, sino cuando soltamos incluso el querer. Es decir, cuando nuestra voluntad, podría decir, no hace ruido, se hace completamente silenciosa, se hace armoniosa con lo que hay. Y cuando aprende que lo que hay lo ha de abrazar. En un lenguaje muy críptico se diría, cuando aprende a querer lo que ha de ser querido. ¿Y qué ha de ser querido? Lo que hay. Y querer lo que hay no es fácil. Suena a paradoja, pero eso es el silencio de la voluntad. Una voluntad que aspira a abrazar ese dinamismo profundo de nuestro ser. Es intrínseco, pero está ahí siempre. No está condicionado por ningún factor, por muy complejo que parezca ese factor. En ese sentido, la mística en general, los textos sagrados, hablan de este silencio como una gracia, algo que se nos otorga, que va incluso más allá de nuestras capacidades, por decirlo así. Pero es verdad que es el resultado de conrear, de cultivar, perdón, el silencio. Ese silencio que es intimidad de intimidad. Y en los textos sagrados lo pueden llamar pureza de corazón o esa mente libre completamente. Pero, ¿qué es eso en la vida cotidiana? ¿Qué es eso en nuestra práctica de la sentada? Es liberarse de expectativas y liberarse de apegos. No hay, simplemente respiro y me dejo fluir y me dejo llevar hasta ese ámbito profundo del ser, ese ápice del alma. Esto es porque de esta manera, esto del silencio triple del cuerpo, de la mente, de la voluntad, nos ha de llevar a la acción correcta y a la presencia total en la actividad. Es una presencia que en la tradición taoísta, creo que sabéis que el Zen tiene una influencia grande de la espiritualidad hindú, porque es a partir de la experiencia del Buda, pero muy matizada por la experiencia del Tao cuando llega a China, ¿no? Entonces esta tradición taoísta tiene una palabra para este silencio y esta presencia en la acción. Lo llama Wu Wei. Wu Wei es la acción correcta, sin ego. Es una presencia que actúa correctamente en toda la realidad, pero nunca es violenta. Es una actuación que parte de una observación íntima y de un fluir con la vida. Es una presencia activa, pero es un silencio en la acción. ¿De qué me silencio? Del ego. No es el protagonista, no se pone medallas por lo que ha hecho, simplemente lo hace, es una acción fecunda y potente que no se mide por el esfuerzo, sino por la sabiduría, podríamos decir, con la que actúa en la vida, con la que canaliza los acontecimientos de la vida. Es la acción, el Wu Wei es también la acción del no-acción. Lo mismo que Mune Muso es el pensar, el no pensar, que es ese pensamiento desde la raíz del corazón, pues la acción también aparece así. Wu Wei, la acción de la no acción. Si nuestra presencia es libre de ego, entonces nuestra acción y nuestra respuesta a la vida será una acción adecuada a cada circunstancia. Y entonces nuestra presencia será coherente. ¿Cómo es nuestra presencia en la vida cotidiana? Hemos de desarrollar orden y armonía
y belleza en la vida, porque ellas son la manifestación del ser que somos. Cuando lo creamos, nuestra presencia es un presente, es un regalo. En la horizontalidad, que es la vida cotidiana, os podéis imaginar una línea horizontal, el vivir esta presencia implica una verticalidad que toca cada uno de los puntos de esta horizontalidad, que hace que cada punto sea único, una presencia, que cada situación sea un encuentro, que ella sea una manifestación del ser que somos. Pero para ello, para que esta verticalidad esté iluminando, podría decirlo de alguna manera, cada uno de los puntos que son cada una de las acciones, de las vivencias de nuestra vida cotidiana, implica desarrollar una atención de alta calidad. Desarrollar ese bienestar, ese orden y esa armonía en la vida cotidiana es aprender a estar plenamente aquí, en ese momento. Por eso el Zen, habéis oído muchas veces decir algo que dice la gente, eso lo hace todo el mundo. Porque la definición que dice, ¿cómo es la persona Zen? ¿Cómo es su presencia? Dice, cuando está comiendo, come. Cuando anda, anda. Cuando está triste, está triste. O sea, es lo que es en cada momento. Y entonces las personas dicen, bueno, eso siempre lo he hecho yo. Ya, no lo pienses. Hay esa verticalidad que toca cada punto y le da esa trascendencia. Me gusta decir aquello que en lo que nos pasa, que es esto, la horizontalidad, tenemos que vivir lo que nos traspasa, que es la verticalidad. Eso es presencia en la vida cotidiana. Tenemos que aprender a abrir la puerta de la calle cuando salimos y sentir el aire y ser en ese momento presencia, presencia en lo cotidiano, en todo lo que hacemos cotidianamente. No es algo que nos imponemos, es algo que sentimos, esa presencia. Presencia en las relaciones, forman parte de nuestra vida cotidiana. Es una sabiduría para la vida. Implica contemplarse y contemplar al otro con una mirada y una atención de alta calidad, para no caer en unas redes en las que se mueve el mundo actual, que son la de o domino al otro o le fagocito o le ignoro. Tres actitudes. Las tres son fatales. Peor imposible. Cultivar la presencia es justamente esa verdadera libertad en el ámbito de las relaciones, en que no estoy dominando, no estoy fagocitando a nadie, no le estoy ignorando. Todos son el otro, como dicen las culturas indígenas mayas, el otro es otro yo mismo. Para conquistar esta verdadera libertad en el ámbito de las relaciones es necesario adquirir una cierta madurez. Y eso se refiere al ámbito más psicológico, podrías decir, de la personalidad. Porque esa madurez me va a permitir afrontar los problemas que aparecen en esas relaciones con esa actitud de reconocimiento del otro, de presencia. El otro también es un presente para mí. Esa verdadera presencia se basa en dos pilares importantes en el Zen, que son la sabiduría y la compasión. Estos dos pilares se cultivan en nuestra práctica. Esa madurez ha de ser suficiente para que desarrolle en nosotros
una manera sabia y compasiva, para que podamos ser presencia que se reafirma en la plenitud de la vida cotidiana, en el mundo de las relaciones, que no es nada fácil. La sabiduría implica que yo experimento ese ámbito de apertura infinita, de esencia búdica o de esencia divina, no solo en mí, en el otro, en toda la realidad. Todos estamos interrelacionados. Si no lo reconozco como portador, no como ser que es en esa infinitud, puede que no le respete suficiente. O puede que no le ayude compasivamente a liberarse de aquello que le impide ser absolutamente él o ella misma. Por eso, la práctica de la compasión supone el conocimiento primero de uno mismo y la libertad del ego. Dogen Zenji lo llama conocerse a sí mismo y olvidarse de sí mismo. Hay que olvidar el ego, porque si no, este ego, que es egocéntrico, no el yo de la personalidad, sino el ego egocéntrico, lo que hace es proyectar sus carencias, sus necesidades en el otro. Y el mundo de la relación no es entonces una presencia mutua. Para aumentar esa capacidad de presencia amorosa y compasiva desde nosotros mismos, es necesario para poder tener esa misma actitud hacia los demás. Aumentamos esa cantidad total de energía, podríamos decir, sabia y compasiva en nosotros, y ayudamos al otro y al mundo en esa vibración nueva. Esa experiencia nos abre a creer la importancia tan grande que tiene esa presencia compasiva en el mundo. ¿Por qué? Porque con frecuencia decimos, es que esto no lo puedo arreglar, es que esto es muy complicado, es que yo no puedo hacer nada. No, no. Si ese trabajo le haces profundamente en ti misma, esa presencia repercute. Tenemos 1000 ejemplos de nuestras vidas cotidianas. Cuando tú estás muy bien, muy conectada o conectado, cuando sientes ese amor y esa compasión, esos dos pilares, todo lo que haces genera esa armonía en tu entorno. Y cuando eso no es presencia en ti, la presencia hacia afuera genera dificultades. Desde lo más elemental hasta lo más complejo, depende todo de que ese mundo de las relaciones es bueno o difícil, dependiendo de tu conexión contigo misma sabia y compasiva. Es interesante afirmar que el Zen, en este ámbito de las relaciones, hace una fuerte incidencia en experimentar la interrelación de todos con todos. Cuando se ha experimentado ese ámbito de la unidad, no se permanece indiferente ni desinteresado ante todas las situaciones de relación, de dolor, de injusticia, etc. Siempre se despierta un dinamismo interior, interno, que nos ayuda en la medida de lo posible a hacer frente, a hacer posible que mejore la situación. Es decir, es una presencia transformadora. Y es importante porque estamos en un mundo en que es muy necesario esta presencia transformadora. Hay demasiada agresividad, demasiado narcisismo, demasiado egoísmo y nos comprometemos cuando realizamos los votos diariamente. Los seres que sufren son ilimitados y hago voto
de salvarlos a todos. Y aunque vemos que a veces este voto es imposible, ¿cómo voy a salvar a todos? Sí, en la medida de que tu presencia en el mundo y en este mundo concreto de las relaciones es una presencia salvadora, es una presencia de sabiduría y de compasión. También hemos de estar muy presentes y ser una presencia en los momentos difíciles de la vida. Y nos hemos de preguntar en las horas más calladas o más de la noche, podríamos decir, en las horas, esas horas de noche, de sombra. Me pregunto, ¿quién soy yo en esos momentos difíciles de la vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta persona que sufre? ¿O quién es esta persona que se angustia? ¿O quién es esta persona que muere incluso? Y cuando buscamos en lo profundo de nosotros mismos a ese quién es, entonces nos podemos encontrar con esa presencia. Podemos encontrar lo que decía al principio, que el Buda está sentado en casa, que ahí está, que esas graves preguntas que no tienen una respuesta lógica abren en mí un espacio de silencio donde la verdad del ser que soy se revela, donde aparece esa presencia que me identifica. A veces es muy suave, muy sutil, a veces es casi una chispa solo de luz, pero en esos momentos difíciles de la vida, esa luz es el signo claro de esa presencia que me habita. El Buda está sentado en casa. ¿Qué hacemos en esos momentos? Hay una actitud que no la tenemos trabajada, ni generalmente aceptada en nuestra sociedad, porque nos molesta la palabra. Pero en esos momentos es importante aprender a rendirse. Ese rendirse, este surrender, es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona primordial, el ser que somos, emerge cuando se rinden las resistencias. Y es cuando se manifiesta ese rostro de serenidad, ese rostro que es presencia. Y se manifiesta hacia afuera. Estoy hablando de esos momentos que son los momentos difíciles de la vida. Nuestra experiencia de la meditación, hemos tenido que enfrentarnos muchas veces a ese propio sufrimiento interior. Y quien no medita, también en la vida se enfrenta, porque eso forma parte de la vida, el sufrimiento. Aceptar la condición no es fácil. Asumirla es llevar esa realidad a su máxima grandeza, a sus máximas posibilidades. Pensar que hay una plegaria dentro del budismo tibetano que dice concretamente: pido a Buda, pido a Dios, a quien queráis, que me dé el dolor necesario o el sufrimiento necesario, mejor el dolor, para que llegue al despertar total. Ahora nosotros no nos atrevemos, decimos, más vale que no me dé nada más. Tenemos bastante con lo que tenemos, ¿no? Pero lo que es importante es que justo esos miedos, esas ansiedades, esas angustias, esos límites que son los de nuestro sufrimiento, podamos mirarlos desde esa perspectiva que nos libere, que nos fecunde, que podamos acoger, que sea una presencia que haga posible la manifestación de lo más verdadero que somos. Desarrollar ese poder, podríamos decir, esa aceptación, implica
siempre una atención, un cuidado y una mirada que desarrolla estos dos factores, sabiduría y compasión, pero no solo hacia afuera, sino hacia nosotros mismos. También podríamos decir que esa aceptación profunda surge cuando comprendemos que cualquier circunstancia, sin excepción, es un propósito de amor del universo. A veces decimos, caramba, ¿qué maneras tiene? ¿No? Pero es verdad. Aparece como una chispa de luz en ese momento difícil y lo que nunca hubiéramos pensado que puede emerger, emerge y nos llena de asombro. Y es el asombro de la presencia. También podemos hablar de la presencia como servicio, entendiendo el servicio, no el voluntariado, el servicio. Hay muchos voluntariados que son servicio y otros que no. Pero entender el servicio como una acción que el espíritu quiere hacer, pide hacer, necesita hacer. Entonces es esta presencia que se manifiesta así, como compromiso de servicio. Un servicio que es cumplir ese instinto del alma. Es un estado, por tanto, de conciencia, de presencia, que se manifiesta en el servicio, esta presencia, y que lleva una expresión muy concreta de compromiso con lo que hay. Vosotros tenéis muchos experiencia muy profunda, tanto en el trabajo de servicio que hacéis en los hospitales o en las prisiones o en los sitios de dolor del mundo. Y sabemos que ese servicio, ese manifestar este ser que somos, esa presencia, depende mucho de la conexión profunda con nosotros mismos para que emerja. No tenemos que poner nada, sino que eso que somos emerja. El servicio parte de esa presencia conectada con la conciencia profunda que somos. Ese compromiso de expandir esa conciencia comporta la transformación siempre de uno mismo. Por eso con frecuencia decís, es verdad que yo hago un servicio en el Valle Brón, pero lo que recibo es muchísimo más que lo que doy. Y es así porque la transformación se realiza en uno mismo, la comunica en su presencia y recibe esa presencia del otro en uno mismo. Y por eso queda fecundada. La experiencia, por tanto, del servicio ofrece muchas posibilidades y hemos de tenerla muy en cuenta porque hemos de construir un mundo mucho más humano para todos, mucho más consciente, mucho más libre, mucho más responsable. La presencia impregnada de esta sabiduría lleva al ser humano al encuentro con él mismo y al encuentro con los demás y a sentir la plenitud y la importancia de vivir, de existir, de saber que somos camino y en el vivir del camino somos esa presencia, esa verticalidad en el día a día, en la cotidianidad. Y cuando hacemos un servicio, devolvemos, como si dijéramos, la dignidad a la persona a la que estamos sirviendo. También hay una parte de la belleza del mundo en el que tenemos que procurar presencia. Podría decir presencia en el arte, presencia como receptor
de la belleza del mundo, pero también como realizador de la belleza en el mundo. Cuando practicamos este silencio del que hablaba antes y nos situamos frente a la belleza de una obra de arte, de un paisaje, de la naturaleza, etc., entonces experimentamos que si nuestra mirada se introyecta, como si dijéramos, y se olvida uno de lo que sabe y de lo que piensa, entonces esa realidad, tanto sea física, artística, no solo mirando un cuadro, sino escuchando un concierto, no solo mirando la naturaleza, sino sintiendo la naturaleza, entonces es enorme cómo crece esa sensación de presencia, de que esa realidad infinita y vacía se manifiesta también en nosotros. En el ámbito del Zen es curioso porque las artes están muy relacionadas con esta presencia de la belleza a veces en lo muy simple y en lo muy vacío. Tal es, por ejemplo, el hecho de la pintura Sume, por ejemplo, en el que el trazo de la tinta negra atravesando un cuadro nos permite el no principio y el no fin, por ejemplo, de una vara de bambú dibujada en sumi, pero sobre todo el espacio, lo blanco, lo que no está pintado, ¿no? En ese sentido, la manera de percibir el arte, la manera de escuchar un concierto, es esa percepción del instante, justo ahí. Y ese instante es bello, es belleza. Y es muy importante cultivar eso también. Nosotros necesitamos que esta presencia sea verdad, sea bondad, sea belleza, sea amor. Porque ese es el ser que somos. Y para ello hemos de practicar, cuidar, hacer todo lo posible por vivir esa verticalidad en lo cotidiano, pensar que hemos sido llamados a ser plenamente felices y si no somos lo que somos, nunca llegamos a ser felices. Por tanto, esta presencia, que es muy taoísta, nos habla de esa belleza que no es algo añadido, sino que muestra explícitamente la relación que el ser humano ha de tener con todo, con los objetos, con las personas, con la naturaleza. Es una parte genuina de nuestro ser. Y la hemos de cultivar. Hay peligro de perder la mirada, de perder el oído, de perder el tacto. Le podemos perder. Puede ser que la misma avances tecnológicos nos dificulten esta presencia contemplativa y genuina de la belleza. Por eso esta presencia la vamos a cultivar a través de la misma práctica. El Buda sentado en casa. Es posible que no solamente seamos creadores de esa belleza como lo son todos los artistas, o quizás nos demos cuenta que todos somos artistas. Pero en el ámbito del Zen, todas las artes, no solo el sumi que he puesto de ejemplo, sino la ikebana, los haikus, las artes marciales, los jardines japoneses, las ceremonias del té, etc. Todo está como si pervade en ello o está empapado de esa presencia que es la verticalidad en lo cotidiano.
en este caso, en el arte. Es a la vez sobrio, es sereno y es simple. Y tenemos que ser así en nuestra actividad, sobrios, serenos y simples. La última presencia que he pensado es la de la naturaleza, porque la Madre Tierra es la que nos hace posible que esta presencia se alimente continuamente, nos nutre, nos equilibra, nos habla de belleza, de una sabiduría libre. Eso está en todo, en las montañas, en los ríos, en los árboles. Siempre nos acompaña. Es decir, estamos carentes de la presencia en la naturaleza. Pero nuestra presencia, si hemos de cuidarla, también hemos de cuidar los lugares que nos ayudan a esta presencia. La práctica de la meditación, este Buda sentado en casa, es dinámico y es un Buda que atiende a todas esas realidades de las que he enunciado. Se realiza en la experiencia concreta de una buena práctica que me ayuda a conectar con mi centro primordial y vive en todas las realidades de mi vida, momento a momento. Buda sentado es simplemente presente, vacía de ego, vacía de separación, estamos interrelacionados, vacía de apego, fluida, quiero decir, vacía de expectativas, pero sí que está plena de confianza, de sabiduría, de amor, de aspiración grande, pero es íntima y es sutil. Simplemente es presencia. Acabamos recitando los 4 horas.